Son muchos asuntos, pero déjeme que primero les presente a nuestros invitados. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sobre todo ya es viernes. Ya es viernes, sí, sí. ¿Qué tal la semana? ¿Qué destacarías? ¿A ti qué...? Pues la semana yo la calificaría una semana con cierto optimismo que yo no veo de todas maneras fundamentado. Como bien indicabas, el tema de Francia, yo creo que es un tema importante. Sí. La pérdida de la AAA es más importante de lo que parece, ya que solamente quedan muy pocos en Europa con AAA, y aunque no tenga un efecto inmediato porque no se sale de ningún portfolio de carteras, pero yo creo que podemos estar ante el principio de algo un poco más grave. De hecho, se está hablando de que Francia podría ser el siguiente foco de preocupación en la eurozona. Acuérdate de la portada de la revista The Economist, que hablaba sobre Francia, que claro, no se lo tomaron demasiado bien los franceses, claro. Me extraña, ellos que siempre es criticar, como para ser ellos los criticados. Efectivamente, y entonces yo creo que estamos pasando una época una semana, hemos tenido una semana de relajamiento, o sea, de menos aversión a riesgo en los mercados, pero yo creo que va a ser de corto plazo. Alberto Pazo, muy buenas noches y bienvenido también. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bueno, la semana corta no por los días, sino por los mercados, ¿no? Sí. La actividad ha caído mucho, sobre todo en los dos últimos días, ya desde el miércoles a la tarde, y al final casi la política es la que ha dominado la semana. Hemos tenido reuniones europeas, tenemos Grecia, hemos tenido Chipre, hemos tenido el Tesoro, y estamos ya cerca del final de año, donde al fin tenemos que tener en cuenta hacia dónde van los países y las economías van cumpliendo cumplirán los objetivos de déficit. Y luego, sobre todo, comparto con Miguel Ángel la noticia de Francia, es muy importante. Lo que pasa que aquí, como ya estamos tan acostumbrados a que nos rebajen el rating, parece que no es significativo, pero que Francia ha perdido y Fitch ha dicho que revisará a partir del 2013. Y Standard & Poor's la mantiene con perspectiva negativa, pero de momento también esperará al futuro a una posible, que ya se lo había rebajado, a una posible rebaja, otra rebaja más. Javier Martín, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Francia es muy importante porque Francia estaba en ese grupito, en ese selectísimo club de AAA, casi intocables. Y ahora Francia ha dejado de ser tan intocable y encima está recibiendo lecciones de Alemania de que deberían empezar a poner en marcha nuevas reformas, etcétera. Está empezando a recibir. Francia es muy importante por tamaño y es muy importante porque es una parte del eje de poder en Europa. Pero es que además Francia está siendo de alguna manera castigada por estas agencias de rating porque no es disciplinada, es decir, no está haciendo un esfuerzo claro en contener déficits. Francia en los últimos 4 años no ha bajado nunca el déficit del 5 y en algunos casos 7 y 7,5. Este año podría terminar en un 4,5 en el mejor de los casos. Es decir, no hace nada por contener su déficit o hace muy poco y además tiene deuda sobre PIB del 100%. Es decir, no está lejos de Italia, que fue muy castigada, por lo tanto no parece justificable por parte del mercado el que mantenga unos niveles de tipo de interés de los bonos largos, medios y cortos tan bajos. Por eso es muy importante el que ellos hagan los deberes, porque si no tenemos otro frente abierto. El próximo mes va a ser un mes en el que, el próximo mes y los próximos 3 meses, pero sobre todo hasta que llegue el dichoso 1 de enero con el fiscal cliff, todos vamos a hablar de disciplina, de déficit y de niveles de deuda sobre PIB y de cumplimientos futuros, de equilibrios presupuestarios. Y todo el mundo va a mirar automáticamente a Francia, y si el mercado ataca, va a dar ideas. Por lo tanto, tenemos algo interesantísimo en ese periodo. Miguel Ángel, ¿y tal y cómo están las cosas con estas nuevas dosis añadidas, por si no teníamos ya bastantes, de incertidumbre? Y hablando de esa reunión que va a tener otra vez el lunes el Eurogrupo. Ayer Grecia advertía, su primer ministro, de que había que llegar a un acuerdo este lunes sí o sí, porque si no, volvía a repetir lo mismo, el mismo mensaje, avisaba de que la zona euro tendría gravísimos problemas si no se llegaba a un acuerdo. Llegaremos a ese acuerdo, se llegará al final in extremis, pero eso de alguna forma, o ese acuerdo al que se llegue, si al final se llega in extremis, cediendo Alemania, cediendo los países que siempre están pues más en contra de darle más tiempo, de darle más dinero a un pozo sin fondo, porque al final eso es lo que se está convirtiendo Grecia, en un auténtico pozo sin fondo.
Eso de alguna forma, claro, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que la zona Europa o la zona euro va a tener graves problemas, se llegue o no se llegue al acuerdo. Hace poco creo que hemos visto que el Fondo Monetario Internacional al final va a aceptar el límite de 124% de Producto Interior Bruto de deuda sobre Producto Interior Bruto, que estaban discutiendo, había un gap ahí entre 120 y una cantidad o entre 2020 y 2022. Parece ser que ha llegado a un acuerdo para desembolsar el dinero, los 44.000 millones de euros. Al final va a ser in extremis. También ha estado anunciando Samaras de que se está estudiando la posibilidad de habilitar 10.000 millones de euros de beneficios del Banco Central Europeo para rebajar la deuda. Eso va en el buen sentido, porque al final lo que se va a necesitar en Grecia es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que es una quita, otra quita. O sea, no van a ser capaces de pagar su deuda, y mucho menos al ritmo de decrecimiento que estamos viendo. Entonces, lo que no admite, sobre todo Alemania, no admite es una quita en deuda en manos del poder de los públicos. Lo que estamos haciendo, la impresión que está dando, vosotros sois expertos, es de estar poniendo parches y continuamente ir poniendo parches, ir como solventando una situación o la más grave, pero no solucionar la situación. Al final falta liderazgo político en la Unión Europea, falta que realmente sea una unión económica y monetaria. Es verdad que no hay escrito que un país o la posibilidad de que un país pueda desaparecer o pueda abandonar la zona euro, pero no hay que empezar por cambiar esas estructuras, por adaptarlas a los tiempos que corremos y sobre todo a las circunstancias económicas, Alberto. La Unión Europea, realmente los padres de la Unión Europea no se podían plantear en ningún momento una situación así. Realmente fue una unión que realmente viene ya de la unión del carbón y el acero, después de la Segunda Guerra Mundial. Al final la Unión Europea ha ido creciendo bajo un propio ritmo de la economía. En los últimos años realmente la Unión Europea se enfocó quizás más hacia el crecimiento y la extensión, incorporar nuevos países con el objetivo de incrementar mercado o de buscar una estabilidad también a lo mejor económica y política en países satélites de la Unión Europea o de la zona euro, y al final quizás se ha desatendido un poco realmente cómo estábamos nosotros dentro en el propio club, ¿no? Grecia ha sido siempre en los últimos años, desde principios desde el nacimiento del euro, ya no solo de la Unión, es realmente los mercados y los analistas pensaban o se sabía que era la contabilidad creativa, ¿no? de los países mediterráneos, donde también Italia ha estado bajo la lupa. Y al final en Grecia ha reventado y la situación ha sido muy problemática y está siendo muy problemática. La tasa de desempleo ha pasado un poco más de un año de un 11% al 25% y sigue creciendo. No hay forma, no hay trazas de que pueda moderarse. Han tenido varios gobiernos. Ahora mismo el partido minoritario del tripartito, de la coalición de gobierno, ya ha tenido sus dudas y sus más y menos a la hora de apoyar los presupuestos. Es decir, que tampoco hay una cohesión política dentro. La Unión Europea lo que ha ido haciendo es, evidentemente, el ritmo de los acontecimientos la ha ido superando. Tenemos unas estructuras, la Unión Europea también hay que recordar que tiene unas estructuras de toma de decisiones que realmente no son mecanismos ágiles, son las cumbres al final luego tienen que pasar por gran parte por los países. O los acuerdos que no se cumplen por los parlamentos nacionales. Es decir, son mecanismos de toma de decisión muy lentos. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo más reciente. El Banco Central Europeo pone en marcha un plan para un programa de compra de bonos. Realmente no se ha comprado ningún bono porque algunos países como España pueden decir no lo he necesitado y se ha calmado a los mercados. Los mercados también, esa calma se está agotando y estamos viendo, por ejemplo, la volatilidad en las divisas, en el euro dólar, que al final no deja de ser una de las principales paridades de los mercados, están mínimos. Eso es inconcebible que podamos tener una volatilidad de un 7 o de un 6%
en medias de 3 meses. Realmente eso significa que en la superficie parece que no sucede nada, pero latente sí que hay muchos problemas. Y la Unión Europea y Estados Unidos y Japón y China y Latinoamérica tienen que hacer frente a ellos, pero los nuestros son los de la Unión Europea. No, los nuestros son nuestros y bastante tenemos. Javier, tu opinión. Mi opinión sobre Grecia es que la situación en ese país es muy complicada. La salida del euro sería la solución. Como es muy dramática o muy traumática para toda Europa, probablemente no lo hagan y probablemente terminen con una nueva quita. Pero esa nueva quita, la pregunta de cuándo se hará esa quita, pues cuando Europa esté recuperada. En el momento en el que Europa ya no tema un pequeño terremoto, pues entonces se dejarán de ser tan benevolentes con Grecia. Todos los acuerdos todas las negociaciones futuras que vaya a tener Grecia, a poco que se esfuercen, van a ir consiguiendo los 13.000, 20.000, 15.000 millones en cada una de las negociaciones, porque a Europa no le interesa que haya un torpedo de ese estilo. Tampoco pueden ser muy frívolos y la situación la tienen muy complicada y tienen que seguir estrujándoles la economía. Y con respecto a Europa, con respecto a Europa, naturalmente que tenemos una Europa que no estaba preparada para unas circunstancias como las actuales. No teníamos las instituciones preparadas, la calidad de los profesionales, naturalmente, que ya hemos visto que es más que sospechosa, nos digna porque por lo menos sabemos que no es solo en España, sino que es por todas partes. Entonces, algunas de esas cosas entendemos que deban cambiar. Líderes políticos, líderes en España y líderes en Europa. Y sí se da una paradoja, y es que pensamos que no hemos conseguido nada. Yo creo que sí hemos conseguido, o por lo menos tenemos las bases para haber conseguido muchísimo. Yo entiendo que algunos ciudadanos, después de la que nos ha caído y la que nos va a seguir cayendo, a lo mejor toman nota y cambian su opinión sobre determinadas cosas. Por ejemplo, que un líder de la alcaldía o de la diputación o del gobierno nos dirija cuando no está cualificado, pues a lo mejor nos debería cabrear, y la próxima vez que ese partido se presente unas elecciones, que no le vote nadie porque nos enfade que una persona no cualificada esté ahí. Eso podría haberse sembrado. Entiendo que algo habrá quedado. Con respecto a Europa, cada uno de los países que ha sufrido la crisis a su manera ha tomado diferentes medidas dolorosas, por lo tanto quedarán en el recuerdo nacional, y se supone que serán positivas para cuando en el futuro cambien las cosas, haber dejado algo bueno. Paradójicamente, en Estados Unidos, las medidas por parte del gobierno que se han tomado son muy pocas. El gobierno americano no ha ajustado su balance presupuestario. En Europa sí. La economía privada americana lo hizo a una velocidad frenética. La europea, la privada, como estaba más apoyada o más intervenida por el sector público, lo hizo a otros ritmos. Y ahora, como vemos en el Fiscal Cliff, son los americanos los que van a tocar el Estado, y nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es seguir tocando lo mismo: ajustes privados, ajustes públicos, y yo creo que en una situación pues muy crítica y muy dolorosa, pero por lo menos dando la vuelta y empezando a sentar bases de crecimiento futuro más estable. Eso estaría bien, lo de sentar esas bases, y sobre todo que nos sirva para recapacitar o para reflexionar. Pero yo creo que como y se hablaba cuando empezó estas crisis primero nos pilló a todos desprevenidos, nos pilló con el pie cambiado, y sobre todo que ha trastocado todo. Ha trastocado instituciones, ha trastocado modelos de economía, modelos de crecimiento, y ha trastocado toda la estructura. Entonces, claro, hablabas antes de la volatilidad que hay en los mercados de divisas, que me gustaría que hablara ahora Miguel Ángel. Has hablado también de la lentitud a la hora de adoptar decisiones. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces, la diferencia que hay, y se está viendo ahora mismo en la negociación de los presupuestos de la Unión Europea. Cada país va a defender lo suyo. Aquí que nadie se acuerda ya de lo que significa la solidaridad o de ser solidario con los demás, a no ser alguna catástrofe natural, pero cada uno va a defender lo suyo, totalmente legítimo por otra parte. Pero es que comparas, y sin llegar a comparar, Estados Unidos adoptan decisiones, las pocas que hayan adoptado, toman una decisión y es
una única voz. Aquí en Europa tenemos a Draghi, que también Javier quería hablar de Draghi, que ya no sabe cómo decir que quiere empezar a actuar. Sí, claro, son muchas voces, y todas hablando al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo. ¿La unión bancaria para cuándo? ¿La unión fiscal para cuándo? ¿El supervisor bancario europeo para cuándo? Claro, es que luego tiene que aprobarse en parlamentos nacionales. Eso es retrasar. Y estamos, vale, en tiempos de crisis ha habido que ajustar, se han ajustado, sobre todo el sector privado ha sido el que más ajuste ha hecho, las familias, etcétera, pero habrá que empezar en algún momento a sentar las bases para cambiar el modelo económico. No podemos seguir con el que hemos estado porque nos ha llevado a donde estamos. ¿Cuándo? No, ¿sabes lo que pasa? Que más que modelo económico, ahora que hablabas tú de esto, al final yo lo que creo que lo que hemos sufrido ha sido una hecatombe, porque se nos ha caído el andamio. Sí. O sea, y no llevábamos casco. Porque el andamio que habíamos puesto para este edificio que se llama euro, de una zona monetaria, no era el adecuado. Entre otras cosas porque como no lo habíamos hecho nunca antes, no sabíamos a quién comprarle ese andamio. Entonces, se ha caído. Hay algunos que le ha pillado mejor, que se han agarrado a la ventana o incluso lo han pillado dentro de casa, y a otros como a nosotros que estamos todavía cayendo y no saben cómo parar la caída. Entonces, ahí es donde está todo el lío. Estamos... la solución evidentemente es una solución estructural, es una solución de colocar otra vez los cimientos que se deberían haber puesto en principio, entre ellos lo de la unión bancaria. La unión bancaria no tiene sentido una unión monetaria sin una unión bancaria, sin una unión fiscal, evidentemente, pero ¿qué pasa? Que los que están ahora mejor situados, que están dentro de casa, dice, no me fío de esta gente, que fueron los que dijeron que teníamos que utilizar esta andamia y ahora no estamos tan seguros de querer ponerlo o no, y están indecisos y con miras a elecciones en Alemania y esto, y por eso la indecisión que estamos sufriendo. Entonces hace falta una decisión conjunta para volver a poner otra vez la estructura, o para poner la estructura que se debería haber puesto en un principio. Eso es lo que está pasando en estos momentos, y hasta que no se decida hacer esto, es una decisión política, no se va a hacer. O sea, evidentemente hay países y hay países, bueno, es más, Inglaterra no está dentro de la eurozona, pero se está diciendo claramente que se está riendo de estar fuera. Entonces, y Alemania ahora mismo tiene una vista en las elecciones y otra vista en Europa, policía bueno Schäuble, policía malo Merkel, y cambia, ¿no? Entonces está clarísimo que no hay ninguna voluntad para seguir así. No, pero vuelve a ser, fijaos que hasta hace unos meses o unos años era la economía, estúpido, esa famosa frase que se utilizó en una campaña electoral norteamericana, y ahora es al revés, es la política, estúpido, porque es que ahora todo es, como tú decías, Alberto, todo es política. Cuando no son citas electorales, es todo en relación, o todo se va desarrollando dependiendo de los intereses nacionales y de que pues hay que responder, claro, hay que responder ante un electorado. Si os parece, vamos a hablar porque Javier quería mencionar ese asunto de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, que está volviendo otra vez a tener ganas de empezar a actuar, o ya ha vuelto a repetir que son ahora los estados, que es que vuelven a ser los estados, los gobiernos, los que tienen que actuar, los que tienen que emprender las reformas que todavía les quede, y que eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué no se hace? No se hace porque realmente Porque claro, ¿qué armas le quedan a Draghi para poder actuar? ¿O qué armas le quedan a los gobiernos para poder actuar? Es decir, los gobiernos antes, no nos olvidemos que la Unión Monetaria ha evitado un mecanismo muy fácil o que se había recurrido durante muchísimos años en las décadas anteriores, que es la devaluación monetaria. Es decir, ahora mismo tenemos limitación monetaria, la política monetaria está cedida a la Unión Europea en su conjunto, no hay política cambiaria y al final lo que queda, solo queda un mecanismo desde un punto de vista político, solo queda el ajuste fiscal y presupuestario. Al final los gobiernos están, es donde incluso la propia Unión Europea y las autoridades europeas es donde están obligando a hacer los ajustes. Pero nadie está hablando de cambios de modelos de productividad. Realmente lo único que nos hemos centrado es cuánto tenemos de déficit, cuál es el objetivo. Pero los objetivos estaban claramente establecidos en los acuerdos de Maastricht. Lo que hubo fue incumplimiento de esos objetivos. Es decir, realmente ahora lo que tenemos es que ni las autoridades nacionales de cada uno de los países ni la propia Unión Europea tienen la capacidad de poder implementar muchas veces qué es lo que habría que hacer. Entonces se han fijado plazos. Seguramente los plazos ya en algunos países ya se han ido dilatando, se han dado un premium, vamos a decir, de tiempo, y al final el ajuste tendrá que ir al ritmo que tenga que ir. Lo decía esta semana Bernanke en Nueva York, que decía
no nos olvidemos del fiscal cliff, del abismo fiscal, pero hay que buscar que los políticos demócratas y republicanos busquen una idea creativa para buscar una solución, para evitar que realmente el ajuste fiscal, que sería un ajuste fiscal del mismo mecanismo que estamos viviendo en Europa, penalice el crecimiento de la economía. Es decir, venía a decir, demos más tiempo al ajuste y seamos creativos en una solución. Y luego, por supuesto, que no se juegue otra vez con incrementar el techo de deuda. Es decir, es lo que no puede ser. Es decir, acotar las márgenes, acotar los límites y realmente tiempo y medidas más eficaces con respecto al ciclo económico. Solo recuperaremos cuando la economía crezca. Sí, Javier. Decía que el pueblo americano ha votado Obama, o sea que tendrá que subir 1,3 trillones más el déficit, seguro. Draghi se lleva ya unas cuantas semanas viéndole y hoy mismo ha vuelto a destacar por lo mismo. Draghi ha visto la actuación en política monetaria en Estados Unidos, ve que no tiene consecuencias, esto es como un niño que grita y ve que le dan el caramelo. Bernanke imprime dinero como un auténtico poseído y ve que no viene la inflación, pero sí que viene todo el resto. Vienen subidas de precios de bonos, bajadas de tipos de interés, mejoría en el sector inmobiliario, mejoría en la financiación de las empresas, un Estado que financia 17 billones de los nuestros de dólares a un tipo medio de un 0,35%, hablo de Estados Unidos. Es una maravilla de ver muchísimo dinero y pagarlo al 0,35, 0,40, es una auténtica locura. Es una maravilla. El problema está el día en que tengas que pagarlo al 2,80, que tampoco es mucho, pero es 5 veces más. Entonces, Draghi lo que ve es que no tiene una repercusión, por lo menos en el corto plazo, no se está viendo. Y dice, pero es que además, si yo pudiera comprar bonos, además, lo que estaría es pidiendo contrapartidas, pidiendo a los estados, oye, que sí, que estoy comprando, pero me gustaría que tocaras aquí, aquí o allá. Entonces él ve que es un juego perfecto. Dice, esto es una suma magnífica para todos y está deseoso de hacerlo. Las repercusiones o los riesgos inflacionarios futuros, va a ocurrir exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Vendrán cuando tengan que venir, pero ya hemos visto que en una situación de crecimiento económico tan flojito como el actual, no hay riesgos de inflación por ningún lado. El futuro volverá a ser verdaderamente absolutamente bueno, pues para estudiarlo, digno de estudio, porque estamos imprimiendo dinero a unas velocidades frenéticas y tendrá pues sus consecuencias cuando empiece la actividad económica. Pues probablemente esa masa monetaria no la retirará, porque yo que recuerde, jamás ningún gobierno ha retirado masa monetaria de forma significativa, jamás, porque prefieren que venga un poquito de inflación, y será muy interesante. Y Draghi pues está deseando actuar. Miguel Ángel. Sí, yo tengo mis dudas acerca de la operación de OMT de compra de bonos por parte de Draghi. Como sabemos, primero tiene que ser solicitada por parte del gobierno, en este caso España está en el punto de mira, y no al Banco Central Europeo, sino al MEDE, ¿no? Al mecanismo de estabilidad permanente. Este mecanismo lo que haría sería, en primer lugar, sería comprar también bonos. Este mecanismo compraría bonos en el mercado primario, las emisiones, y con eso se supone que sería suficiente para frenar al mercado. Yo creo que si lo pide España, si lo llega a pedir, esperemos que no, pero si lo llega a pedir va a ser porque está muy, muy, muy al límite y no va a ser suficiente con este primer paso. El segundo paso tendrá que salir el Banco Central Europeo a un nivel determinado, comprando bonos a un nivel de rentabilidad, digamos que sea un 6,5%, por decir algo, un 7%, y de ahí no se va a mover. En cuanto salga el Banco Central Europeo veremos un repunte en el precio de la deuda, una caída en la rentabilidad y otra vuelta otra vez al tope, y se va a encontrar con una trampa. ¿Por qué? Porque a diferencia del Banco de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra, no tiene cantidades ilimitadas para ir comprando, y además tendrá que tener criterios, que ya lo dijeron ellos, tendrán que tomar criterios de gestión del riesgo, en definitiva, y a medida que si la situación no va solucionándose en España, pongamos que sea el caso de España, y el crecimiento vaya siendo mal, el mercado va a seguir presionando y se van a encontrar ante un problema. Quiero decir con esto que si te metes a comprar bonos, no se puede hacer a través de un mecanismo con condiciones. Sí, con 400 o con 500 o te millones. metes a comprar bonos y a hacer dinero como hace el helicóptero de Bernanke, o no haces nada. Sí. Entonces me temo
que el mercado quiere ver, eso es cierto, el mercado, ahora el foco de mercado ha pasado a ser de España a Grecia. La semana que viene ya veremos que seguramente volveremos a estar otra vez en las portadas, pero bueno, de momento de España a Grecia, y ahí se ha aplacado, incluso la prima de riesgo se ha movido ahí pues de una forma más o menos benigna los últimos días, que curiosamente, hablando de divisa, el eurodólar subiendo también, eso es otra de las cosas que yo no logro entender un poco esta situación, ¿no? Bueno, hoy además hay incluso algunos analistas de bancos de inversiones importantes que lo ven a 1,32 para final de año, 1,35 incluso. No sé por qué, porque es uno de los temas que además nos pesa en nuestra economía, ¿no? Porque el crecimiento de Alemania... porque se nos está acabando ya el tiene tiempo. que ver con eso. En definitiva, que no lo veo tan claro esto de Draghi, por eso no sé yo si querrá, o lo dice con la boca pequeña, eso de que quiere intervenir. Él es un banquero de Goldman Sachs y como tal quiere usar la pistola. Sí, no. Bueno, sí, la cuestión es que la pistola esté a tiempo y no se nos haya mojado por el camino para cuando llegue el momento de utilizarla. Señores, que ha sido un verdadero placer, Miguel Ángel, Alberto y Javier, que disfrutéis del fin de semana, porque el lunes nos espera esa reunión del Eurogrupo con Grecia y ya hablaremos de ello la próxima semana. Señores, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hacemos una pequeña pausa.